Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a Economía y Desarrollo. Bueno, pues esta nueva edición vamos a abordar un tema apasionante, un tema de interés nacional, de mucho interés para la economía de nuestro país. Vamos a hablar sobre el rol de las MIPES y de las pymes, ¿no? La contribución al desarrollo de nuestra economía, cuál es el estado actual, cómo están estos sectores económicos importantes. Todo ello con nuestro invitado, el doctor Guillermo Verdejo. Pero antes de dar pase a nuestro invitado, pues algunos comentarios puntuales de lo que ha sido esta semana. Bueno, pues todos hemos leído en distintos medios de comunicación las últimas elecciones primarias de Argentina, ¿no? Y esto ha generado debates de todo calibre. Javier Milei es el ganador de estas primarias con un porcentaje bastante respetable. Bueno, representa al partido que llama Libertad Avanza o la Libertad Avanza, pero sí conviene hacerse algunas preguntas de la gente, cómo comenta, qué opinan los analistas políticos de este resultado inesperado, ¿no? Recordemos que Argentina es el tercer país más grande, diría yo, me equivoco, el segundo país más grande en extensión geográfica de América Latina, después de Brasil, ¿no? Es un país inmensamente rico, con una población de aproximadamente 45 millones de habitantes, pero hay algunos datos que son realmente preocupantes. Por ejemplo, la inflación, el último dato del Instituto Nacional de Estadística de ese país, revela que esa inflación asciende a 116%, una cosa realmente impresionante, digamos hiperinflación. Luego, la tasa de interés referencial que fija el Banco Central de ese país está en 118%, hay una diferencia de 2 puntos porcentuales. La pobreza en Argentina está en torno a 40%, la pobreza extrema está en 8%. Y bueno, uno se pregunta cómo puede ser posible que estas cosas pasen en un país tan rico, tan vasto, con su gente que tiene un nivel cultural bastante eh, significativo, bastante importante. Yo tuve la suerte de estar 2 veces en Argentina, en Buenos Aires y Mendoza. Visité universidades como la UBA de Buenos Aires, la Católica de Buenos Aires, y conozco de cerca este hermoso país. Entonces, la pregunta, insisto, es esa, ¿no? De cómo puede ser posible un país de las características que tiene Argentina esté en el estado como está. Se dice que este candidato ganador, Javier Milei, que probablemente sea el próximo presidente, representa un partido de ultraderecha, ultraliberal, con unas propuestas bastante curiosas y que ha generado mucho debate en el escenario, digamos, político argentino y a nivel internacional. Entonces uno llega a la conclusión de que podía pasar eso en otros países, podía aparecer un candidato que haga propuestas ciertamente descabelladas, que puede avanzar y un poco enganchar con el descontento y fastidio de la gente, ¿no? Y la gente en estos países de América Latina están enervadas, están indignadas, están fastidiadas, están mortificadas, están dolidas. ¿Por qué? Porque hay una permanente decepción por parte de los políticos. Desgraciadamente, en casi toda América Latina los niveles de pobreza son muy elevados, los niveles de desigualdad son muy elevados, los niveles de desempleo son impresionantes. Pero hay algo que no me cuadra aquí, y eso a lo mejor pues tocamos con nuestro invitado, pero en algún momento, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que Argentina tenga 116% de inflación y en el Perú solo haya 5,88% de inflación, ¿no? Eso es una cosa, algo no me cuadra, algo no está claro. En nuestro país, una tasa de desempleo de aproximadamente más o menos 4%, 5%, según las estadísticas oficiales, cuando en Argentina, pues los porcentajes son 3 veces, 4 veces, 7 veces. Y por ejemplo, se dice oficialmente 7,5, 8% de la tasa de desempleo en Argentina. Ya decía acerca de la tasa de pobreza que está en torno al 40%. Entonces, hay cifras bastante curiosas. Argentina, la gente más o menos, a pesar de estos niveles
de pobreza y desempleo, pues más o menos, creo yo, se alimenta mejor, come carne, toma leche, a diferencia de nuestro país, ¿no? En la cesta de compra de las familias peruanas, por ejemplo, la carne es casi inexistente. En fin, esto es un tema que ha generado mucho debate, insisto, mucha preocupación. Ha habido opiniones de todo calibre, de todo tono, con respecto a este resultado electoral de este país vecino nuestro. Hay una colonia de peruanos muy importante en Argentina, que también es importante, perdón la redundancia, tomarla en cuenta. Otra noticia que está en las primeras planas de los distintos medios de comunicación es lo que viene sucediendo en China, ¿no? Está un poco Occidente alarmado de lo que hay una especie de enfriamiento de su economía, ¿no? Hay una deflación evidente, es decir, una inflación negativa, pero además de eso se va notando de que no logra, a pesar de esas recientes bajadas de tasas de referencia o tasas de interés referencial que se dieron esta semana, a pesar de esas medidas expansivas en política monetaria, no logran reactivar la economía. Y eso está generando incertidumbre, preocupación en otras economías. Porque China pues, es la economía más importante, algunos dicen que es la primera economía mundial, bueno, dependiendo cómo se mide. Otros dicen que es la segunda economía más importante, pero sin duda nos importa muchísimo lo que pasa en China. Por lo tanto, hay que seguirle de cerca esos indicadores que se vienen publicando en distintos medios y creo que felizmente, por lo que conozco un poquito de China, tiene mucho margen de maniobra, muchas herramientas disponibles que pueden tomar los gobernantes chinos para reactivar la economía, para recalentar esa economía que se está enfriando, según dicen algunos analistas económicos. Bueno, en cuanto a nuestra economía, esta semana ha habido una serie de entrevistas, de comentarios, de declaraciones, y más concretamente ayer, en un foro económico, el presidente del Banco Central de Reserva, don Julio Velarde, ha dicho que no estamos en recesión económica, a pesar de que reconoce explícitamente de que nuestra economía ha caído en 2 trimestres consecutivos. Para él, según su punto de vista, que yo no la comparto, no estamos en recesión técnica, no está claro si estamos o no, según él dice que estamos generando empleo positivo, está creciendo el empleo formal, del cual también hablaremos con nuestro invitado, pero pareciera ser que el presidente del banco más importante, el Banco Central, tuviese una lectura distinta de lo que realmente pasa en el mundo real. Quienes tenemos la suerte de estar cerca a la economía real, a la economía productiva, a la economía que crea riqueza, que crea valor, pues tenemos otra lectura. Estamos atravesando una situación sumamente difícil. Estamos técnica y económicamente en recesión. Por lo tanto, creo que si no hacemos un diagnóstico adecuado de lo que está pasando en nuestro país, pues difícilmente podremos dar con el remedio. De estos y otros temas hablaremos con el doctor Guillermo Verdejo. Así que ya, para abordar el tema que nos convoca esta noche, las MIPES y las pymes, un mundo fascinante. Yo tengo una serie de datos, de cifras, de números que me gustaría compartir con el doctor Verdejo y luego pues vamos a ver qué salidas tenemos, qué podemos hacer, qué es exactamente lo que está pasando en este importantísimo sector de nuestro mundo empresarial. Así que le damos ya la bienvenida al doctor Guillermo Verdejo. Bienvenido, doctor. Buenas noches, reciben el saludo de la Corporación Nacional de Comerciantes CONACO, una institución que tiene 62 años en el país, apostando por el desarrollo empresarial de nuestra nación. Bueno, pues bienvenido. Me gustaría que usted, si no le importa, se presentase, porque a lo mejor pues omito alguna cosa importante que le puede parecer. Si usted se presentase, pues en una apretada síntesis, para que le conozcan un poquito más las personas que nos están siguiendo en este canal y en el programa Economía y Desarrollo, si no le importa. Gracias. Nosotros somos la Corporación Nacional de Comerciantes CONACO. Como le dije hace un instante, tenemos 62 años apostando por el desarrollo del país. Actualmente somos una institución
que tenemos más de 2.664 empresas que venimos trabajando y apostando por nuestra economía nacional. Hace un momento he escuchado sobre la declaración o la sinceración que ha hecho el BCR, el Banco Central de Reserva del Perú, sobre este decrecimiento económico que hemos tenido. Y esto para nosotros, para los empresarios de las MIPES, no es una sorpresa. Ya lo veríamos venir, lo hemos venido anunciando desde hace más de un año atrás, por una falta de política de crecimiento económico, íbamos a caer en esta situación de una recesión. Actualmente, las MIPES representamos el 82% de la fuerza, perdón, 98% de la fuerza motora del país. Y nos encontramos en una situación difícil que se dio a través de la pandemia, que afectó y golpeó mucho al empresario nacional, de las MIPES, y que se ha agravado, pues, lastimosamente con este gobierno que tuvimos anterior, que no hubo política de desarrollo, no hubo inversión en la economía, y una desestabilización política que ocasionó una incertidumbre en el empresariado nacional. No ha habido en el Estado, en el gobierno, que alguien diga, este es nuestro objetivo, debemos trabajar en este sentido, las reglas de la economía van a ser así, hay una tasa preferencial, hay una apertura de reactivación económica dirigida hacia las MIPES que pueda impulsar la empresa privada. Ustedes que saben que la empresa privada, el empresario nacional, es una persona que apuesta, crea, produce, genera empleo de una forma rápida y directa. Y creo que las MIPES y el empresario nacional frente a las entidades del Estado no tenemos una capacidad de respuesta rápida. Por ejemplo, un director de un hospital, llámese el Hospital 2 de Mayo, el Hospital Loaiza, cualquier otro, para comprar 4 equipos ecógrafos, se demora 4 o 5 meses mientras que hace su planeamiento, presupuesto, licitación, presentación de propuestas y la compra. Un empresario de una clínica privada en 24 horas compra esos 4 equipos de ecografía. Eso Y eso es. sucede también en el mercado de las Uh -huh. MIPES. El empresario constantemente está viendo qué producir, qué vender, qué crear. Y eso debemos aprovecharlo. Creo que el Estado debe tener, para hablar de reactivación económica, tiene que necesariamente mirar a las MIPES, que somos la fuente de trabajo eh, que Vamos a representaban abordar el también eso. 90%. Perfecto. Vamos a abordar esos temas esta noche. El Instituto Nacional de Estadística publica periódicamente la demografía empresarial. Me parece interesante los datos que maneja esta institución pública. Al primer trimestre de este año, 2023, según estas cifras oficiales, hay 3.190.000 empresas. Ha habido en ese interín algunas altas y algunas bajas. Y más concretamente, ha habido en ese primer trimestre de este año 10.600 bajas. Es decir, empresas que quebraron, empresas que cerraron, empresas que dejaron de funcionar. La pregunta que yo le quiero plantear, doctor Verdejo, es ¿qué está pasando? ¿Por qué esa alta tasa de mortalidad empresarial? ¿Es que la situación está mal? ¿Es que crean una empresa sin tener claro si ese negocio va a funcionar? Este es un panorama bastante preocupante, ¿no? Sí, creo que se debe dar una política más abierta, más sincera en cuanto a la reactivación económica. Hace un momento dije, no se puede hablar de reactivación económica si no se trabaja con las MIPYMES. Esa cifra que usted me da del ministerio no es una cifra real en realidad, porque son mucho más empresas que han cerrado. Pero al margen de las empresas que han cerrado porque tenían locales alquilados, porque sus préstamos y créditos no podían cubrir, porque se cerró los negocios por el tema de pandemia, después por estas marchas y todas las protestas políticas que llevó a una crisis
política en el país, ha originado que el empresario de la pequeña y microempresa sea realmente golpeado muy fuertemente y afectado. Pero al margen de esa cantidad que supuestamente el ministerio dice que son más de 10.000, hablamos también de otro gran sector que supera pues, los 20.000 o 30.000 empresas que han quedado en una situación caótica, crítica. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia muchas empresas solicitaron préstamos bancarios, invirtieron, como decir, como los gimnasios, invirtieron comprando máquinas, alquilaron locales, vino la recesión, vino las marchas y no pudieron producir, no pudieron trabajar. No se olviden que por cuestiones de política de pandemia estuvo totalmente limitado el comercio, no solamente el comercio alimenticio, sino también el comercio hotelero, el comercio de diferentes tipos de empresas. Claro, Y eso nos ha sí, dejado sí. que nos hayamos quedado Sí, afectados. pero bueno, en ese interín también ha habido ayudas. Ha ido, por ejemplo, se ha puesto en marcha este programa FAINIPE, se ha puesto en marcha otros programas como, por ejemplo, Impulso MIPE, Mi Perú, creo que se llama. Ha habido una serie de ayudas, que es otro tema que debiéramos conversar un poquito, porque realmente tuvo algún efecto positivo estas ayudas que dieron el gobierno a este sector importante de la economía, como, repito, Impulso Mi Perú, Punche Productivo, que es otro programa que recientemente el gobierno actual también lanzó. No sé si eso tuvo buen destino o si eso realmente ayudó a que las empresas de este importante sector se reactivasen o por lo menos sobreviviesen, ¿no?, a esta crisis que están siendo duramente golpeadas. Mire usted, nosotros el 15 de mayo de este año 2023 tuvimos el Congreso Nacional MIP donde participamos más de 200 organizaciones Sí, gremiales. sí. Vale decir, el Parque Industrial de Villa El Salvador, ha estado el Parque Industrial de Huaycán, ha estado la Cámara de Comercio de las Marinas, la Acción Exportadora de Gamarra y así a nivel nacional. Y todos hemos llegado a la conclusión de que lastimosamente esa reactivación 1 y reactivación 2 que se dio para impulsar las empresas, las MIPES no la vimos. Realmente fue un acto que solamente favoreció a las grandes industrias. Usted ha visto que hasta el mismo Banco de Crédito se prestó dinero, ¿Eh? a Licor se prestó dinero, y Sí, sin sí. embargo el confeccionista, el comerciante, no lo vio. Ujú. Y eso afectó gravemente nuestra situación como MIPES. Actualmente estamos viviendo una situación tan delicada porque estamos arrastrando los impuestos que la SUNAT nos está cobrando desde la época de la pandemia. Tras que no vendimos, fuimos víctimas de pérdida económica, de paralización empresarial. Estamos ahorita, la gran mayoría, en una situación de deudor al Estado. Y lo cual hace que esa situación no permita que a casi el 80% de las MIPES del país puedan acceder a un crédito financiero. No pueden concurrir a los bancos, no pueden correr a la caja de ahorros, porque simplemente estamos en rojo ante la SUNAT. Yo creo que como una política rápida y de tratar de impulsar las MIPES, el gobierno debería dar una medida económica de condonación de la deuda que tenemos ante la SUNAT, puesto que son deudas que se vienen cobrando desde una época de la pandemia donde no pudimos trabajar. Y eso permitiría liberarnos de del Estado que tenemos deudores ante el Estado que nos impide solicitar un crédito bancario. Y más o menos tiene, Y tiene eso sería usted, una... doctor Verdejo, ¿a cuánto asciende esa deuda de ese sector de las MIPES y las pymes para que sean, digamos, condonadas, ¿no? Si son deudas significativas o importantes. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Es posible Nosotros condonarla? hemos, ¿Eso está permitido por la eh, ley? bueno, la ley sí lo puede permitir, el Estado puede condonar deudas. Si la municipalidad ¿Mm? condona las papeletas, las municipalidades condonan papeletas, el Estado también en igual situación puede condonar las deudas. Correcto. Y pensamos, hacíamos una apreciación técnica que debería ser hasta un máximo de 300 unidades impositivas tributarias, Ya. porque más de 300 ya estaríamos hablando de una empresa pues muy grande. En cambio, las MIPES, que somos pequeñas o medianas, sí estamos afectados. Estamos amarrados actualmente realmente de no poder solicitar un crédito. No podemos reactivar nuestros negocios
porque no podemos llegar porque somos deudores del Estado. Y lastimosamente la SUNAT tiene una política, en vez de ser facilitadora, una forma amplia de poder colaborar con el empresario, te traba embargos, te traba inscripciones registrales, y por lo cual pues ya te amarra totalmente en los negocios. Y eso es lo que estamos pasando. Yo tengo algunos datos que creo que con datos sobre la mesa podemos un poquito plantear este tema con cierta, digamos, solvencia. Se estima que más o menos el 96% del universo empresarial de todo el país, de esos 3.190.000, son micros y pequeñas empresas. El Correcto. 96%. Luego se dice que hay más o menos el 0,7 medianas empresas y un 2% grandes empresas. Y se dice también que de esos 96, el grueso de empleo formal la generan las micros y pequeñas empresas. Entonces, si este segmento no genera empleo, pues evidentemente habrá más desempleo, habrá más pobreza, más problemas sociales, etcétera. Pero frente a estos datos, ¿qué hace el gremio? ¿Qué hace CONACO? ¿Qué hacen las organizaciones empresariales eh, si es que no se ataca de frente este panorama? Empresas que están quebrando continuamente, empresas informales, empresas que están al margen de la ley. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué están planteando en este momento? O sea, se trata de plantear propuestas disruptivas, ¿no? Propuestas que sean diferentes a las que habitualmente solemos pedir, ¿no? Porque todo es insostenible, creo yo. Si estamos ante un escenario de un grueso importante de empresas que dan vida a la economía, que generan empleo, pues yo no creo que sea bueno un poco mirar de costado, ¿no? Creo que lo que usted dice es muy cierto, porque nosotros como institución empresarial hemos venido desde el año pasado, que hicimos un encuentro empresarial también MIPES, pedimos que el gobierno abra el apoyo hacia las MIPES. Lastimosamente, como lo dije hace un rato, ese programa Reactiva 1 y Reactiva 2 no lo vimos en las MIPES. Lastimosamente, funcionarios de acá de atrás miraron al sector industrial, favoreciendo con los créditos, y las MIPES no pudieron tener acceso. Y eso nos dejó una situación totalmente difícil, sumado al hecho de que por una cuestión ya a nivel mundial, que se da en forma global, el aumento de los costos de los productos, ha originado también que nuestros productos que nosotros tengamos tengan también una disminución en la compra para poder generar productos nacionales. Fíjense ustedes, ejemplo más claro, hace un año y medio atrás, una persona compraba 10 panes. Ahora, ¿cuántos panes compran? Y esa es la respuesta clara que debe ser el índice que debe analizar el Estado. Y nosotros creemos como institución empresarial que ahorita lo llamado que tiene que hacer ahorita el Estado es abrir, primero tratar de liberar a las MIPES de esa espada de Damocles que tenemos ante la SUNAT. Uh-huh. Eso nada vale que nos digan, te vamos a dar un préstamo de 2.000, Ahora, 5.000, 30.000 eh, soles, y no doctor podemos Verdejo, acceder a los créditos. esa iniciativa, me imagino que hay una iniciativa legislativa, esa propuesta está en manos de quién, del Congreso, está en manos del Ejecutivo, quienes debieran decir que si procede o no procede. ¿En qué estado está ese reclamo de que esas deudas que se están acumulando continuamente porque no han podido pagar a tiempo, porque no tienen ingresos para amortizar esa deuda, etcétera? ¿En qué estado está? ¿Es posible que eso se vea y hay, digamos, suficientes argumentos para que eso Sí, proceda? ¿La tienen jurídicamente ustedes? está en el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene la facultad de de poner disposiciones para el crecimiento del Estado. A veces no se necesita una ley del Congreso. Ya. Para eso es el Ejecutivo que puede hacer ejecutar. Y yo pongo el más claro ejemplo. Ujú. Por eso digo, la municipalidad, como ejemplo ahorita, la municipalidad del Callao está condonando todas las deudas con un pago mínimo. Pero no, Si lo puede hacer una municipalidad, el ya, Estado
también Pero con la no, gente claro, de pero Rusia. impuestos, ¿no? No los impuestos, no los impuestos a la venta, no impuestos que generan la venta, sino otro tipo de tributos que son competencias de la municipalidad. Claro, pero el Estado puede, como un programa de reactivación económica, dar un plazo exonerativo de varios años a fin de que el empresario pueda reactivar su negocio y después pagar. Pero ahorita casi el 60% figura con rojo en el sistema financiero nacional. Y eso, mientras que las empresas MIPES estén así, bien difícil que podamos nosotros reactivar. El empresario invierte. Sí, El sí. empresario peruano es un empresario macho, porque trabaja, da su mejor esfuerzo, crea, produce para también crear fuentes de empleo, pero la situación es una situación agobiante. Eh, Hemos escuchado innumerables veces a la zona textil. La Ujú. zona textil está en una situación Doctor Bermejo, crítica. tenemos un problema en el país. Nuestras estadísticas son muy pobres, no son tan creíbles, no son tan fiables. Por ejemplo, a mí me gustaría, como ciudadano, como profesional, como peruano, saber exactamente cuántas empresas están en situación de insolvencia en este momento, pidiendo reprogramación o refinanciación de sus deudas. ¿Cuántas empresas han quebrado por problemas de insolvencia porque no pueden pagar sus deudas a tiempo y se ven en la necesidad de cerrar sus puertas? Esas estadísticas no las tenemos en el país porque si no tenemos evidencias, pruebas, información solvente, pues un poco como que uno pide quita de deudas, uno pide condonación de deudas, pero dígame usted a cuánto asciende, en qué sectores están, qué tamaño de empresas, las razones de por qué están en esa situación. Eso falta, me parece, ¿no? Y el gremio CONACO no está trabajando en esa dirección. Bueno, nosotros estamos, como digo, el que habla es vocero oficial de la Unión Nacional de Gremios MIPES, que es la organización más grande empresarial del país, porque agrupamos más de 200 organizaciones gremiales. Y en las reuniones que hemos tenido, hemos llegado a establecer aproximadamente que más del 60% de las empresas MIPES del país estamos en una situación que registramos en rojo con deudas ante la SUNAT. Entonces ya sabemos que esa cantidad de empresas no pueden activarse porque, una, no pueden trabajar con bancos Sí, lo sé. porque inmediatamente su capital es Sí, retenido. sí, sí, sí. No pueden solicitar Totalmente de créditos, acuerdo. perdón, Por eso necesitamos, claro, no por pueden ejemplo, solicitar. tener esa cifra. ¿Cuántas empresas están en ese estado de cosas? Entonces, esa empresa terminará pasándose a la informalidad finalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar eso? ¿No? ¿Cómo evitar eso? Pero para eso, pues no sé, seguramente Economía y Finanzas o la propia SUNAT o el Ejecutivo le pedirán, pues, cuántas empresas están en ese estado y a cuánto asciende ese monto de una posible condonación al que aspiran el gremio al que representa. Le voy a decir que ha tocado usted un tema muy importante e interesante. ¿Por qué? Porque actualmente no todos sabemos que un grupo muy grande de MIPES está trabajando con trabajadores extranjeros y una gran mayoría están dentro del sistema informal. Uh -huh, uh -huh. Pero se acaba de dar una norma que dice que ahora el empresario que no aporte a la AFP en su momento también está penalizado, denunciado, puede ser denunciado penalmente. Eso que va a generar que muchas empresas, por la situación económica en que estén, decidan retirar muchos trabajadores de sus empresas. ¿Por qué? Porque ya no es un tema civil solamente de una Uh deuda, -huh. sino que ahora te van a denunciar penalmente y puedes irte hasta preso. Y ningún empresario va a estar en esa situación. ¿Qué va a optar como empresario? Ante una recesión que tengo. No estoy vendiendo como vendí antes. Tengo deudas, entonces voy a reducir personal. Y mientras que yo no pueda recibir una inyección económica o una facilitación presupuestaria de impuestos que me permita que mi dinero pueda reinvertir en el negocio, entonces la situación está difícil al Uh empresario. -huh. Toda hotelería está en una situación totalmente crítica. Hace poco conversé con el presidente de la Asociación Hotelera del Cusco y me dice, Guillermo, aquí los hoteles estamos vacíos. Hay turismo, pero el turismo es para el extranjero, para México, para otro sitio. A Perú hay una recesión inmensa. Y como son hoteles turísticos, tienen un alto índice de trabajadores
altamente calificados que no lo pueden despedir porque es difícil conseguir trabajadores. Pero, sin embargo, ellos, a pesar que no hay turismo, tienen que estar asumiendo los sueldos y los gastos propios de la empresa. Y con esta norma que se está dando ya, que se está penalizando al incumplir el pago de la CT, de la AFP, entonces muchas empresas creo que van a optar por despedir personal. Nadie se va a exponer a una denuncia penal. Y eso el Estado tiene que mirar, tiene que dar cuenta de que tiene que dar una política clara de reactivación. Hasta ahorita no conocemos el Ministerio de Producción, no conocemos en otros ministerios que alguien nos diga, señores empresarios, ustedes inviertan en estos rubros porque nosotros vamos a facilitarle esto. Nosotros le vamos a dar el auspicio al Estado para impulsar sus productos. Nadie nos dice, tenemos prácticamente un Ministerio de Relaciones Exteriores con cancillerías, Sí. son pocos, porque yo pienso que esa cancillería, para que sean promotores también de nuestros productos, que nosotros Doctor, agregadurías comerciales no funcionan. doctor, vamos a hacer una pequeña pausa de unos segundos. Luego con usted acerca del tema de la formalidad y la informalidad en el sector que tienen las pymes y las pymes al producto de nuestro país y a la generación de empleo. ¿Me parece? Correcto.